Muy buenas noches, queridos Javarim y Javerot. Shavua Tov. Hoy, 7 de Kislev, Min Ha'amakim, entrando en Pirkei Avot, tratando de encontrar consuelo en estas noches difíciles, en estos días largos ahora de incertidumbre en Eretz HaKodesh. Hoy, 7 de Kislev, 19 de noviembre, Tavshin Pei Dalet 5784, un año duro y un año que esperemos mejore, y entramos directamente a Pirkei Avot, quinto capítulo, Mishnah 18. Kol hamezake et harabim, ein het ba al yado. Aquel que conduce a la comunidad por una buena senda no será causante de errores. Literalmente, aquí el rabino de Eri está tomando una licencia poética, pero todo aquel que hace que el público se beneficie. Cuando yo hago las cosas para beneficiar a los demás, en het ba al yado. No hay error. Vejol amachti et arrabim, todo el que engaña, todo el que encamina a la persona por una mala senda, ein maspikin beyado la asot teshuvah. Incluso cuando esta persona hace teshuvah, no puede corregir su error. Esta es una dicotomía muy fuerte y muy importante en la conciencia judía de lo que verdaderamente implica ser un líder. La mayoría de nosotros no tenemos muchas personas a nuestro cargo, o tal vez sí. Cuando uno tiene muchas personas que dependen de uno, físicamente, económicamente, espiritualmente, toda cosa que yo haga por ellos es beneficiosa, pero si yo, como líder, llevo a la gente por mal camino, y ejemplos en este mundo sobran, así yo luego diga, ¡ay! ¡Qué pena! No era por ahí, ya he hecho daño. Ya metí a mi institución, metí a mi gente, metí a mis talmidim por un mal camino. Eso es mi culpa. Hacer teshuvah, ciertamente necesito hacer teshuvah si hago eso, pero es difícil deshacer ese daño. ¿De dónde saca esto el Pirkei Avot? Moshe zahá vezika et harabim. Moshe, un hombre de virtud, condujo al pueblo por la buena senda. ¿Por qué? Por el exceso beneficio. Zehut harabim talui bo. Por lo cual es considerado por las escrituras como el artífice de la justicia. Sheneemar, pues está dicho en Deuteronomio 33:21. Tzidkat Hashem asa umishpatav im Israel. En la descripción tras la muerte de Moshe, ¿cuál es el adjetivo? Hizo la justicia de Dios y sus juicios a Israel. Yerovam, ¿qué es? Yerovam es el rey que, junto con Rehoboam, el hijo de Salomón, dividen el reino. Estaba antes, las 12 tribus estaban todas en una unidad política, bajo Saúl, luego por David, Shlomo, Rehoboam, y luego hay una revolución, y Yeroboam, que comienza siendo elegido por Dios, acaba llevando al pueblo a ofrecer sacrificios a un becerro de oro, uno en Betel, otro en Dan. Yeroboam hatá vejechti et harabim. Yeroboam transgredió y hizo transgredir a los demás. Por lo tanto, el error del pueblo él es considerado responsable de todo el error. Sheneemar, pues está dicho en Reyes 1, 15, 30, al hataot Yerovam ben Nevat asher hatá ve asher hechti et Israel. Lo dice claramente, explícitamente, las transgresiones que Yerovam había cometido y que hizo cometer a Israel. Dos ejemplos de liderazgo. Kol mi sheyesh beyado shlosha devarim. Halalu mitalmidav shel Abraham Avinu. Todo aquel que posee estas tres virtudes es considerado como discípulo de nuestro patriarca Abraham. Ushlosha devarim acherim mitalmidav shel Bilam harasha.
Y si uno tiene las tres virtudes opuestas, es considerado como un discípulo de Bilam, el transgresor, el impío. Ain Tová, las virtudes de Abraham son un buen ojo, es decir, la benevolencia, tratar de hacerle bien al otro, ver el bien del otro con buenos ojos. Ruach Nemuja, un espíritu reducido, es decir, un espíritu humilde. La humildad, un Nefesh Shfela, aquí aparece sobriedad, pero un alma reposada, ¿cierto? Ecuánime. Shafel es, por lo general, comparado contra las montañas, son altas, mientras que Shfela es la llanura. La Nefesh de Abraham, el alma de Abraham, estaba constante. Ver este mundo con buenos ojos. Saber que yo no sé nada y ser humilde. Esas son las virtudes de Abraham Avinu. ¿Cuáles son las opuestas? Ain Ra'ah es verle defectos a todo. A las cosas propias y ajenas. Aquí traducido como envidia. Verruach Geboha, altivez. Venefesh Rehavá. Y en vez de algo, una persona ecuánime, contenta con lo que tiene, no. Es un alma que cada vez busca más. Un alma ambiciosa en ese sentido. Y ellos son discípulos de Bilam Rasha. Ma ben talmidav shel Abraham Avinu le talmidav shel Bilam Rasha. ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos de Abraham y los discípulos de Bilam? Y ojo, no estamos hablando de los hijos de Abraham o los hijos de Bilam. Hay muchas personas en todos los aspectos y en todas las religiones que están muy orgullosos de lo que sus ancestros han hecho, ¿no? Es bueno saber de dónde viene uno, es bueno estar orgulloso de las cosas de los ancestros, pero la vida espiritual, se llama avodah, porque es un trabajo. Si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer por mí. Tener hijes, tener privilegio ancestral es fantástico. Pero en el fondo, el punto no es solo ser hijo de Abraham Avinu, es ser su discípulo. Es tratar de emularlo. Venga uno de donde venga, tratar de emularlo, tratar de tener estas virtudes. Los discípulos de Abraham Avinu, ojelim ba'olam hazeh venojelim ba'olam haba, comen en este mundo y heredan en el mundo venidero. Podemos traducir esto de una manera mística y decir, les va bien en este mundo y hay una recompensa en el mundo por venir, en el mundo después de la muerte. Pero yo creo que Olam Haba también puede entenderse de una manera mucho más fundamental. En la época del Talmud, yo creo de una manera casi homogénea, todos los rabinos creían en una resurrección corporal. La resurrección de los muertos iba a ser una cuestión corporal. Luego nuestras ideas sobre la vida después de la muerte, y ese tal vez sería un buen tema para una serie de conferencias por el canal. Si les interesa, déjenmelo saber, sobre cómo ha ido evolucionando las nociones sobre la vida después de la muerte en el judaísmo, que nunca han sido estáticas, sino que han cambiado como todo lo demás en el judaísmo. Y en la visión rabínica hoy nosotros damos por entendido, y esto es algo que no es muy claro sino hasta que el Rambam llega y en la introducción a su Perush de Mishnah Sanedrin lo aclara y lo yuxtapone de una manera que queda afinado así para el resto de la tradición, de que Olam Haba es un plano de existencia diferente. ¿Okay? Donde van las almas es un lugar espiritual o un lugar intelectual para el Rambam. Pero yo creo que
al menos los rabinos del Talmud, como ellos creían en una resurrección corporal, Olam Haba también es el mundo del futuro. Esto es algo que todos debemos pensar. No es solo una cuestión de si yo vivo mejor. Es de si yo no vivo una vida virtuosa, posiblemente ya no haya mundo para mis hijos. De una manera muy física y muy urgente y muy concreta, tanto en temas de cambio climático como guerra nuclear. Nadie más está vivo en el planeta. Nosotros hoy es la fecha del 7 de Kislev. Nosotros somos los que estamos manejando el bus. Si nosotros no hacemos este cambio, le vamos a heredar un mundo muy feo a nuestros hijos. O le vamos a heredar un no mundo. Que es lo que quieren hacer, de cierto modo, los discípulos de Bilam. Que recordemos, Bilam, ¿qué es lo que vende? Bilam vende humo. Bilam vende visiones. Bilam vende... Bilam cree que la voluntad de Dios es sobornable. Mientras que Abraham entiende que el mundo es complicado y que yo debo andar en el mundo con misericordia, con humildad y con ecuanimidad. Sin creerme mucho café con leche y sin creer que Dios me debe nada y sin creer justamente que yo puedo convencer a través de rituales o a través de todo tipo de manipulaciones de que yo puedo cambiar la voluntad de Dios. Está dicho en Proverbios 8:21, Leangil ohavei yesh veotzoroteihem amale. Haré heredar a los que me aman y sus tesoros colmaré, mientras que los discípulos de los impíos, Abal Talmidav Shel Bilam Rasha, Yoreshim Gehinom, heredan Gehinom y van al sepulcro y la destrucción. Ya hablaremos de lo que es Gehinom, si alguna vez llegamos a dar esas conferencias, pero entiende esta noción de que Gehinom es una especie de infierno judío, no es completamente cierto. Gehinom es un sitio específico. Si ustedes van hoy a Jerusalén, Gehinom es donde queda la Cinemateca. Hay un parque hermoso en Gehinom. Ge Benei Hinnom, el Valle de los Hijos de Hinnom, en la época bíblica era el basurero municipal. Y era un sitio también que estaba conectado desde antaño, desde la época pre-israelita de la ciudad, de Yebus, que era el nombre jebuseo de Jerusalén, con el culto a Moloch. Este es el sitio donde no solo se quemaba la basura, sino donde los cananeos y también los israelitas, incluido el mismísimos reyes de Israel, cometieron esta atrocidad de quemar a sus propios hijos en ese lugar. Y desde entonces ese lugar ha quedado escoriado de cómo se le ocurre a alguien quemar sus propios hijos. Y desde entonces heredar Gehinom, ¿cierto? ¿Qué es heredar Gehinom? No es irse al infierno. No es irse al infierno. Heredar Gehinom es decir, yo soy el producto de una sociedad dispuesta a quemar a sus propios hijos. Exacto, el culto a Moloch en Jerusalén estaba centrado en Ge Benei Hinnom. Y desde entonces esa palabra se ha vuelto un código. Ciertamente, particularmente después, y en el judaísmo folclórico, Gehinom se vuelve un lugar metafísico, pero no tiene la misma connotación, al menos en todos los aspectos judíos, de lo que tiene el infierno cristiano. ¿Ok? El Gehinom judío no es lo mismo. Pues está dicho, Salmos, Beata Elohim Toridem leber shachat anshei damim umirma lo yechatzu yemehem ve'ani eftach bach. Tú, oh Dios, los arrojarás a las profundidades del sepulcro. Los hombres sanguinarios y dolosos no llegarán a la mitad de sus días, mas yo confiaré en ti. ¿Ok? Queda tiempo. Hagamos uno de Yehuda ben Tema. Yehuda ben Tema es uno de los compañeros de Rabbi Yehuda Nasi. Es un Tana
de la sexta generación hacia el año 200. ¿Qué dice? Esto acaba, aquellas personas que han estudiado Shulchan Aruch, este es el origen del primer seif de Orach Haim del Shulchan Aruch, que dice que una persona debe levantarse de la cama como un león, como un tigre, para servir al Creador. Esto viene de esta Mishnah. Yehuda ben Teimá dice, Havei azkenamer, sé valiente como el leopardo, kalkanesher, ágil como el águila, verratzka tzvi, rápido como el águila, ratzka tzvi, veloz como la gacela, vegibor ka'aryeh. Y sé fuerte como el león, la asot retzon avija shebashamayim, para cumplir con la voluntad de tu Padre Celestial. Hu Omer, él también decía, as panim le geinom uvoshet panim le gan Eden. Una persona insolente, as panim, de cara fuerte, literalmente. Oz es fuerza, panim es rostro, una persona de rostro fuerte. Ese es el camino del sitio malo, ese es el camino que lleva a Geinom, que es todos aquellos valores con los que no queremos identificarnos. Nuestra sociedad puede ser Zion, puede ser la ciudad elevada donde la gente ora al Dios verdadero de Israel, pero ahí al lado, literalmente a 100 metros está Gehinom. Y de Gehinom y de Zion hemos participado todas las sociedades y ciertamente nosotros. Entonces es una elección. Si yo creo que todo el mundo me debe as panim, eso lleva a Gehinom. Voshet panim. Una persona que, de cierto modo, vive con vergüenza, literalmente, con vergüenza en la cara, pero esto es autorreflexión, es yo tengo que pensar en lo que estoy haciendo. Eso va a Gan Eden, al jardín del Edén. Y Ratzom Milfaneja, terminamos aquí con una plegaria de Rabbi Yehuda ben Teimá, que es Ratzom Milfaneja Eloheinu shetivnei irecha bimhera biyameinu veten chelkeinu betorateja. Interesante que Rabbi Yehuda ben Teimá añada esto, porque aquí estamos hablando particularmente de Gehinom como un espacio físico. Y aquí hay una oración por la reconstrucción de tu santuario prontamente en nuestros días y danos porción de tu Torah. Cada cual siendo talmid de Abraham Avinu, tratando de tener buenas midot, tratando de tener buenas virtudes y tratando de ver en perspectiva, de tratar de ver qué mundo le dejamos a nuestros hijos, qué tipo de educación, qué tipo de mundo. ¿Queremos un mundo para nuestros hijos como el mundo de nuestros abuelos, donde todo era pelea y violencia y discriminación y lucha, escasez, hambre? Hoy no hay razones para escasez. Antes había escasez porque hoy el mundo produce, hay suficiente para todos. Si hay suficiente para todos, ¿por qué tenemos que vivir en un mundo de estrechez cuando podemos vivir en un mundo de amplitud? Entonces, y lo que nos dice aquí el Pirkei Avot es que el camino es interno, es cada uno trabajándole a sus midot. Muy buenas noches, creo que nos excedimos un poquito. Nos vemos mañana lunes, confirmado. A la misma hora que se conectaron hoy, nos vemos mañana y al menos hacemos 2 días. No sé si, de nuevo, estoy tratando y acá es una semana complicada donde vivo, entonces, pero al menos 2 días de Torah podemos juntarnos. Laila Tov, queridos Habrim y Haverot.